En el sur de Yucatán, el amor y el café dan felicidad. Un emprendimiento que surgió luego de una crisis económica ofrece una bebida de calidad que fue despreciada. El amor entre Damaris y Eddie lo supera todo. Sus mejores citas son con un café de por medio. La maestra y el nutriólogo pasaron por fuerte depresión por motivos económicos y fue el café con el que se enamoraron el que les dio una nueva oportunidad. Elaboran el cold brew de forma artesanal. Yo le decía, oye, ¿por qué no lo haces y le llevas a tus compañeros de trabajo y así? Fue con la motivación, con la esperanza de que pues queríamos salir adelante, o sea, queríamos tener un motivo. El mercado del café es muy competido y los consumidores jamás pensaron que en el sur del estado se elaborara un producto premium. Hemos liberado hasta muchos retos de nosotros, del pensar de que no podrías hacer un producto de calidad y con tan poco recurso. El cold brew es una bebida a base de café que se muele, se mezcla con agua, se macera a 4 grados por más de 18 horas y pasa por un proceso de filtrado y endulzado natural, además de ser envasado con estrictos protocolos sanitarios. Esto va a permitir extraer las propiedades nutricionales y organolépticas del café sin afectar o desnaturalizar el alimento como tal, que va a permitir que nuestro cold brew tenga menor acidez, pero que también conserve sus propiedades nutricionales, entre ellas la cafeína. Los cold brews se elaboran con café de Chiapas, Veracruz, Nayarit y Oaxaca. Es una bebida con bastante cafeína, que es ideal pues, para toda la gente que busca tener un poquito de ritmo de vida acelerado, es decir, tengo muchas actividades durante el día, necesito un poco de ayuda extra. Y para los deportistas es una ayuda ergogénica, es decir, les ayuda a realizar el ejercicio que necesitan. La pareja desea que las personas confíen en el talento que hay en los municipios y que en las comunidades se atrevan a emprender a lo grande. Para Damaris y Eddie, café más amor es igual a felicidad. Con imágenes de Jorge Quimé, César Gómez, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.